Buenas tardes amigos, nuevamente con ustedes en el programa Sociedad Poética de Grupo Carrizo. Nuestro tema de hoy, el miedo. El miedo, qué miedo, ¿no? Dice algo sobre el miedo, dice: el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Algo así. Algo así. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Pedro Cliceria, su amigo y servidor, Cristian Salgado. Como le decía Pedro, hoy estaremos hablando del miedo. Vamos a encontrar la forma positiva de cómo se manifiesta el miedo. Ver lo positivo en cuanto a reacción sobre el miedo. Todos sentimos miedo alguna vez. Yo sé que algunos hemos dicho muchas veces a otra persona, a nosotros mismos: no tengo miedo. La verdad es que no me dio miedo. No, sí nos da miedo. No lo queremos aceptar, no lo queremos ver de esa forma, pero sí en algún momento tuvimos miedo. Como dices, no sentimos su máxima expresión, no sentimos terror, no sentimos ese pánico, ¿no? Pero el miedo está presente en cualquier situación a veces. Siempre hemos sentido miedo. Lo veníamos platicando, ¿no? Para cambiar de un trabajo, para tomar una decisión: me caso o no me caso, le digo que sí o le digo que no. Siento miedo por todo. Muchas veces que si tengo que dejar este trabajo y me voy a ir a otro, lo acepto, lo dejo, no lo tomo. Sí, ¿qué conlleva una reacción, ¿no? Como dicen, a toda acción conduce una reacción, ¿no? Siempre hay una reacción. Así es. Entonces, si sentimos miedo a esa reacción, a lo que sigue de la decisión que tomemos, ¿no? Es cuando llegamos a sentir ese pequeño temor. Incluso de una forma chusca, si se nos llega a caer el teléfono, sentimos un micro miedo de que se nos quiebre, de que ya nos vayamos a quedar incomunicados. Sentimos miedo por todo, por muchas situaciones en nuestra vida, ¿no? Muchas ocasiones estás distraído y llega alguien, te habla y te sobresalta. Exacto. Es un ligero temor, pero temor al fin, ¿no? Sí, miedo. Y es que, ¿sabes qué, Pedro? Lo que pasa es que sentimos miedo porque no tenemos control de la situación. Porque se nos viene encima algo y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo tomo, no? Pero ahí entra esa forma positiva de la que queremos desmenuzar el día de hoy. ¿Cómo yo transformo ese miedo en algo positivo? Antes de continuar con esto, les quiero decir que en punto de las 4:30 vamos a tener una llamada telefónica con nuestro compañero Mario Salgado desde el estado de Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo. Él nos va a hablar un poquito de su interpretación de este tema, ¿no? De lo que él considera que es el miedo. Entonces, para que estemos atentos, igual ya saben, en nuestras redes sociales nos encuentran en el grupo Carrizo y también en el grupo que se creó por esta página, Sociedad Poética. Ahí pueden mandar sus comentarios. Estamos en la página Grupo Carrizo, estamos transmitiendo en vivo y pues esperamos sus reacciones. Yo quiero que me comenten, quiero que me digan al respecto de eso. ¿Qué situación nos ha llevado a sentir miedo? ¿Qué les transmite ese sentimiento, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? ¿Qué es lo que pasaría si no tuviéramos miedo? ¿Sabes qué? Es lo que me venías diciendo, ¿no? Hace rato, y es cierto, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si no sintiéramos miedo? Y quiero que lo comentes ahorita que estemos... Sí, definitivamente esto es algo muy, muy cierto. Dice en algún texto de los que estuvimos leyendo que definitivamente si no llegáramos a tener miedo, ¿qué pasaría? Si no temiéramos nada, habíamos de ser muy intrépidos, muy osados. ¿Y qué pasaría? Nos moriríamos rápidamente. Sí. En días. No ponen ni semanas ni meses, no, en días morirías por la forma arriesgada en que actuarías. No tendrías control sobre tu adrenalina, así como venías diciendo. Claro. No te saldría una precaución
para afrontar un peligro. Me aviento. Me aviento. ¿Qué pasa? Aunque No me sé. muera. Sí. ¿Por qué? Porque no tienes miedo. El temor, el miedo, influye en nuestra agilidad para pensar de momento qué vas a hacer. Sí. Y hay varias anécdotas sobre esto, de verdad que muchas ocasiones actúas sin pensar, gracias al temor que sientes de perder quizá tu vida. Les contaré algo un pequeñito, rápido, si gustan. En una ocasión fui con unos compañeros a buscar ostiones. Andábamos sacando en la orilla, pero es una zona de acantilados y hay muchas rocas, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que estaba descuidado, me llegó una ola y me arrastró, pero alcancé a sujetarme con las manos y con los pies de unas rocas. Y gracias a eso les estoy contando esto. Si no, tengan la seguridad de que no hubiera pensado así de rápido, ¿no? Me hubiera agarrado descuidado. Incluso ustedes saben que hay gente que no tiene tanto reflejo. Sí. ¿Sí? De hecho, hay gente que no actúa así. Es lo que quería comentar. Mucha gente sí, se bloquea al sentir miedo. Sí. Viene el carro y en vez de hacerte un lado, algunos te paras. actuamos de manera rápida. Otra situación, en una ocasión, un hermano mío igual se cayó y se fue a una altura como de 2 metros o 1,5 metros más o menos, y le cayó una roca encima. No respiraba, pero digo, tiene uno a veces sí. rápido que le empiezo a dar aire, y no podía respirar, se estaba muriendo. Entonces le empecé a dar aire y reaccionó de volada. Pero te voy a preguntar algo, ¿sentiste miedo? De que le fuera a pasar algo, claro sí, que sí, ¿no? Sí, de que se y fuera. Eso te provocó esa reacción. Sí, pues, sí, rápido, digo, reacciona uno. Otra más fea, si quieren. Tengo una nietecita que no está tan chica ya, tiene 10 años. Igual mi hija le dio un jarabe, pero la niña tenía mucha gripa, entonces no le pasó bien, sino que se le fue a la tráquea, a la garganta y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy dramático, porque la niña se estaba ahogando con su flema y el líquido del jarabe. ¿Qué hice? La tomé en mis brazos y le empecé a succionar, pero rápido, o sea, no había tiempo de buscar un gotero para sacar o algo, así y tratar de escupir, pero obvio, me imagino que me debe haber tragado mucho, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Entonces, pues fue algo muy, muy así, de acción inmediata, ¿no? También por el miedo que tenía de que le fuera a pasar algo a la niña. Sí, fundamentalmente el miedo nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro inminente, ¿no? Y muchas veces son de esas respuestas básicas que nosotros tenemos, ¿no? Así es. Y digo, a final de cuentas, son de aquellos casos que pues nos hace reaccionar de esa forma. Claro. Entonces el miedo, pues al final de cuentas sirve, ¿no? Sí, sí, así es. Por eso decía yo al principio, aquella persona que dice que no sentí miedo, o no, yo nunca he tenido miedo, pues digo, ahora sí que es mentira, me toca exhibirlo, pero sí está equivocado. Sí, es que sentir miedo es la parte esencial de la vida, por decir. Exacto. El miedo vive con nosotros, pero cuando el miedo vive, o tú vives con el miedo, es otra cosa. No, es diferente, ¿no? Ahí no o sea, hay manera de manipularlo. Cuando nosotros vivimos con él, ok, pero cuando él está dentro de nosotros, cuidado. Sí. Ya no reaccionas de la misma manera, ya tienes pánico, tienes fobias. Hay gente que le teme a las alturas, a la oscuridad, a una arañita, a una araña, aracnofobia, dicen. Sí, no, o sea, hay muchas situaciones. Ese tipo de situaciones, pues sí, y básicamente te congelan, ¿no? Sí. No puedes reaccionar, y es obvio. Cada quien reacciona de una forma diferente ante ese tipo de situaciones. Sí, ¿no? así es. Entonces, al final de cuentas, es muy complicado, sí, ¿no? Entre otras reacciones fisiológicas se encuentra también
el aumento de la presión cardíaca, la sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento del tono muscular. Dicen que cuando sentimos ese miedo, surge la adrenalina, fluye por nuestro cuerpo. Y lo veníamos platicando, ¿no?, antes de entrar al aire. El miedo te hace brincar bardas de 2 metros, te hace levantar cosas pesadas que comúnmente no las levantarías, te hace reaccionar obviamente de una forma diferente. Muy diferente, y el cuerpo genera esa energía para realizarlo. Claro. ¿No? Entonces al final de cuentas, pues sí sirve. Es así, ¿no? En alguna ocasión leí una historia de un niño que lo atrapó un cocodrilo. Y la mamá alcanzó a agarrarlo y lo jaló. Y le hizo el cocodrilo unas heridas, pero la madre no lo soltó. Y cuando le preguntan al niño cuáles eran las cicatrices que le había dejado el cocodrilo, dijo entonces él, dice, ¿sabes qué? Esas no me importan. Las que me hizo mi mamá a la hora de agarrarme, dice, para que no soltarme, son las que tengo, esas son las que más me gustan. Las huellas que me dejó mi madre, esas son las mejores huellas, dice. Digo, y el temor, ¿a poco creen ustedes que tendríamos tú o yo una fuerza suficiente para jalar no. Te iba a ganar ese animal? ¿De dónde sacó tanta fuerza la señora? Hay otra muy, muy popular que he escuchado, yo sé que nuestros amigos también la han escuchado, es aquella que dicen que el coche atropella al hijo de la señora. ¿La has escuchado? Que llega el coche y que una llanta le presiona una parte del cuerpo, no quiero ser específico, ¿no? Entonces la señora, al ver al niño ahí atrapado, lo que hace es levantar el carro para sacar al niño. Obviamente es lo que decíamos, ¿no? Eso no es posible. En una situación normal no lo haces. No lo haces nunca. Entonces, ese tipo de situaciones fuera de lo común te hacen llevar el miedo a una expresión diferente. Sí, ¿no? Claro. Como que te motiva a tener más fuerza, a tener más reflejos, claro, incluso, porque cuando ves algo que viene hacia ti, por inercia tratas de esquivarlo, ¿no? Sí. Llámese coche, llámese pedrada o algo. Es una reacción. Una reacción lógica siempre. Pero como decimos, no toda la gente tiene quizá el... Sí, reaccionamos diferente. Ya cuando ves que viene la piedra, pues ya ni... No, pues ya porque ni tiempo te da de quitarte, ¿no? Pero muchas veces alcanza y haces el intento, ¿no? Sí. No es siempre quedarse a esperarla. Si ves que te tiran una lanza, obviamente no te vas a poner... No. En las expresiones corporales, cuando sentimos miedo, nuestra cara se caracteriza principalmente por la contracción de las cejas, separación de los labios, así es. Elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios, y más del 50% de las personas que experimenta temor presenta silencios, y en la mayoría de los casos se produce aumento del tono de voz. Y es cuando nos preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ándale, te veo diferente. Exacto. Tienes una... Saben que algo te pasa, porque el miedo no se puede disimular. Eso es básico en el ser humano. O sea, el miedo principalmente aparece y no es fácil de disimularlo. Claro. Tenemos aquí, ya están llegando nuestros seguidores, a los que agradecemos infinitamente que nos estén acompañando. Dice Lucas Lobos, es cierto, a veces el miedo nos hace ser valientes. Saludos también a ti. Saludos, Lucas. Hepsi, que también nos acompaña, dice, si no tuviera miedo ya sería presidenta de la República. Bueno, sí. Lo toma como broma, pero es cierto, sí. O sea, normalmente el miedo a veces te limita. Sí. Pero mucho. Si lo superas, te vuelves más fuerte. Claro. Te hace todavía más arriba de lo que es, ¿no? Así es. Saludos a Samantha Morales, que ya nos acompaña. Saludos. Bienvenidos, se les extrañó, dice. Gracias. Pues sí, aquí estamos. Mario Salgado también está aquí. Les decía que en un rato va a estar con nosotros, ya casi es la media.
acompáñenos, háganos y hagan comentarios. Sí, estamos leyendo los comentarios. Opiniones, obviamente críticas, aceptamos de todo. El caso es que participen. Sí, la cosa es que queremos que estén con nosotros, sí, claro. Estén con nosotros. Marta Salgado también, saludos. Saludos. Bueno, continuamos con el tema. Sí. Bien lo decíamos, tenemos que afrontar el miedo, no queda de otra. Digo, honestamente, ya cuando estamos en una situación así, tenemos que afrontarlo. Y hay varias estrategias, obviamente diferentes, con la que podemos enfrentar, ¿no? Inmovilizarse es una de las que no. Tenemos que reaccionar como sea ante cualquier situación amenazante. Aunque hay gente que le da como parálisis, se quedan estáticas, no pueden reaccionar. Sí, también podemos retirarnos y tratar de evitar un ataque si es que está sucediendo. Las consecuencias del miedo en mayor escala, dice trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, de esas veces que te agarran y un par de cachetaditas para que reacciones, sí, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático. En algún momento nos pasó, hablando de anécdotas, también a mí alguna vez me llegó a pasar que en la noche me acordaba de eso que me pasó, sentía miedo y ya no podía dormir, me daba insomnio o tenía miedo de que, como dicen, no, a la oscuridad. Cuando eres pequeño, pues te pasan ese tipo de situaciones. Pues sí. Ves una película y sientes miedo. Ves algo que te contaron, escuchas algo que dijeron que pasó y piensas que va a pasar aquí, ¿no? Pues actualmente sí. En este 2020, digo, y todos lo sabemos, no es nuevo, no es noticia. Vivimos en una situación mundial en la que estamos sumergidos todavía hoy en día con lo del COVID-19 y pues muchas personas obviamente sentimos miedo llegamos a sentir miedo, voy a decirlo así, llegamos a sentir miedo porque se acabó el alimento, porque claro, se acabó el trabajo, porque sí, estábamos con algún tipo de enfermedad y podíamos llegar a ser susceptibles al ataque de la enfermedad. Así y decimos, pues si me da, me voy a morir. Claro, si es lo que piensa uno. Es lo que llega uno a pensar. Y lo primero que te imaginas, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi mamá? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser del otro? ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí, ¿O cómo le voy a hacer? Y es un tema obviamente muy complicado, bastante complicado, sí, pero sí sentimos miedo. Las personas que estuvieron, ¿cómo lo puedo decir? Cautivas, sin salir 3, 4, 5 meses, o que todavía hoy en día no salen, porque obviamente pues tenemos que estar guardados y tratar de salir lo menos posible de casa, pues desarrollan ese tipo de temor, y es que, discúlpenme, pero las noticias no hablaban de otra cosa. Quizás hoy empezaron a hablar de algo diferente, pero nosotros mismos tenemos la culpa de esta situación, ¿no? Claro, sí. Porque la mayoría no nos cuidamos. Exacto. Andamos al aire libre se molestan. Nada y te dicen algo, no, ¿yo qué? No es cierto. Ya cuando uno se está muriendo, el gobierno mandó sembrar, el gobierno hizo esto, el gobierno hizo lo otro. No sienten temor, ok, está bien, ni modo. Así es. Pero ustedes cuídense. Sí, hay que no nos cuesta nada. Hay que seguirnos un rato el trapito en la boca. Yo lo tengo que traer todo el día. Mi trabajo me obliga. Y bueno, entonces, el miedo, se conoce como el miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación en eventual peligro. Y insisto, todos llegamos a sentir miedo y pues el que no lo ha sentido, desafortunadamente en algún momento lo va a sentir. Y pues bueno, simplemente tenemos que estar preparados para saber cómo vamos a reaccionar ante esa situación. También el miedo se refiere como el sentimiento de desconfianza que pueda ocurrir algo malo, lo que les comentaba, ¿no? La incertidumbre de saber qué va a pasar. También, como anécdota, yo antes trabajaba en un hospital, igual ya lo he comentado, y un día me ofrecieron un trabajo nuevo. Yo estaba súper a gusto en el hospital donde trabajaba, ¿no? Pues excelente ambiente de trabajo. Sí. Y bueno, llegar a un trabajo diferente, quizás el área hasta desconocida para mí, pues sí lo llegué a pensar 2 veces, ¿no? Claro. Pero son de esos pasos que dices, pues me la aviento, tengo que hacerlo. Me la rifo.
pues me la rifo. Y pues digo, al final de cuentas, no, también puede pasar, no pasa nada si te equivocas, pues claro, bueno, a seguir adelante, no te vas a quedar estancado allí, ¿no? No, claro que no. Obviamente tratar de hacer lo mejor posible, esforzarnos por hacer las cosas, pues lo que nos toca hacer, pues hacerlo bien, y pues de ahí para adelante, ¿no? Obviamente, siempre es salir adelante, ver las cosas de forma positiva. Yo sé que cuesta mucho trabajo porque te contagias de ver de lo que hay afuera, de lo que ves en la sociedad, de lo que ves en la televisión, lo que escuchas en las noticias, y siempre anda uno a veces de mal humor y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí tratar de aprender a ver las cosas de forma positiva y pues afrontar la situación para adelante, ¿no? Sí, no es dejar el miedo a un lado y seguir. Definitivamente esto de cambiar de trabajo te hace muy temeroso. Yo, por ejemplo, estuve trabajando un buen tiempo en una empresa de autobuses y de ahí un cambio, me fui a una de venta de muebles como agente de ventas. Entonces te da temor hablarle a la gente, te da temor porque era sobre cambaseo también, entonces daba miedo llegar a una casa y hablar, pero tienes que superarlo porque pues de ahí vas a vivir, de ahí vas a comer, de ahí vas a hacer lo que más se pueda, ¿no? Entonces sí, definitivamente miedo a cambiar de giro, miedo a cambiar igual y no saber de ocupación, ¿no? Etcétera, no sabes qué puede pasar, pero dijera uno, te la rifas, te vas a lo que más se pueda, ¿no? Lo tienes que hacer al final de cuentas, ¿no? Sí, entonces, claro que sí. Siempre verlo pues así como lo que es, afrontarlo. Sí. Y sí, pues sentir miedo, pero aprender a manejar el miedo, ¿no? Ver la forma en que pues podamos salir adelante, ¿no? Pues superar esa situación. La cosa, como lo decías hace ratito, es no vivir allí, no quedarse allí. No quedarse. Miedo y soy miedoso y para todo soy miedoso. No. Quiero comentarles, hace muchos años, y es que no me acuerdo, pero yo lo vi, fue un comercial que yo lo vi cuando era más pequeño, y era de una marca de pañales. Sale un niño gateando y el niño ve unas escaleras y va a subir una escalera, va gateando y va a subir un escalón. Entonces la mamá le dice, ¡no! Perdón si dije eso. ¡No! Entonces el bebé se queda así y pues lo que hace es dar media vuelta, se regresa, ¿no? Sí. Después sale que ya es un estudiante y le dicen, oye, mira, está esta propuesta de trabajo, y él se acuerda de que no tiene que ir hacia adelante. Dice, te espero ahí arriba en la oficina, hay que subir las escaleras nada más. Y pues va a subir, pero va a dar el primer paso en el primer escalón y se acuerda de eso que le dijo su mamá que no. Entonces se regresa y se va, siente miedo, se queda atrapado en esa situación, y ojalá que a nosotros no nos pase. Tienes que superar, porque muchas veces, como lo decías, de eso depende tu futuro. Das el paso, llegas, te contratas, te entrevistas y pues puede ser el trabajo de tu vida. Claro. Y si dices, no, pues de aquí no soy, me regreso, vas a quedar siendo como uno más. Así y ahorita es. No se puede ya. No, ya definitivamente ya no. Ya es desgraciadamente sí hay situaciones así negativas, ¿no? En referente al miedo, porque creces con un temor de afrontar una situación y a la hora de que vas a dar el paso, dijera Cristian, algo te dice no y ya no das ese paso. Y dijeras tú, es el paso de tu vida, donde vas a hacer lo mejor, ¿no? Puede ser. La mayoría de las veces dejamos ir esas oportunidades. Y de esas que ya no se vuelven a presentar. Ya no se presentan, ¿no? Ya cuando ahorita, en mi caso, menos. Sí, ya ahorita llegamos a un punto, nos arrepentimos. Tuvimos oportunidades que desgraciadamente dejamos ir. Y ya no vuelven. Ya no vuelven, nunca ya no vuelven. Y sobre todo el que la vuelve a ver. Ándale, pero sí, no, muy complicado. Me ha pasado, ¿no? Sí. Saludos a Caprimar desde Argentina, ya sabemos que ya nos ve desde allá. Capri, manda saludos. Buenas tardes. Dice, les dejo una frase que particularmente me ayudó bastante. Dice, no debo temer,
El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando ya haya pasado, giraré mi ojo interior para ver su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada, solo permaneceré yo. Dice, excelente programa, muy buena información, cariños para todos. Gracias. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial. Recuerden que regresando va a estar Mario Salgado ya con nosotros. Entonces vamos a un comercial y volvemos. Muy bien. En Guerrero, tomamos las cosas en serio. Para cumplir una de las medidas más importantes contra el COVID, como lo es el lavado de manos, se han establecido 10 módulos anti-COVID en aeropuertos, estaciones de autobuses, plazas comerciales y hospitales. Seguimos en naranja. Gobierno del Estado. En Guerrero no debemos bajar la guardia contra el COVID-19. Por eso, el gobierno del estado ha instalado filtros de sanitización en los accesos de diferentes playas. También en mercados, plazas y cruces peatonales de distintos municipios. Haz uso de ellos para evitar más contagios y protegerte a ti y a los que más quieres. No olvides mantener la sana distancia y recuerda que el uso de cubrebocas en el exterior es obligatorio. Nuestro esfuerzo y el tuyo logrará vencer a la pandemia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno del Estado. En esta Navidad, elige cómo quieres pasarla. Cuídate y cuídanos. Salvemos la Navidad. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Bien, regresamos ya de los comerciales. Estamos hablando esta tarde sobre el miedo. Estamos aquí con Pedro Salgado y como les prometimos tenemos en la línea a nuestro queridísimo amigo Mario Salgado, el cual está ya con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí contento de la conexión y de estar en línea con ustedes. Qué bueno. Pues cuéntanos, ¿no? ¿Qué apreciación tienes tú sobre este tema? Yo creo que tú estás más capacitado que nosotros al respecto. Bueno, mira, no, en realidad sí he tomado uno que otro tema de desarrollo humano, sobre todo. Sí. Es lo que me ha ayudado también y sobre todo en mi vida personal. La vida personal es la que más me ha ¿cómo decirte? Sacado adelante en cuanto al miedo. Prácticamente te contaré que cuando yo trabajaba en una empresa de pintura y decidí formar mi propia empresa, pues tuve miedo de hacerlo. Sí. Tuve miedo de hacerlo, tuve miedo de dar el paso adelante. Yo escuchaba a muchos compañeros de ahí de la empresa que se quejaban de que su situación económica no era muy buena, que no les gustaba cómo los trataban en la empresa. Pero sin embargo mucha gente pues es así, se queja y nunca da un paso adelante. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no das ese paso hacia adelante? Y pues llegué a la conclusión de que es el miedo. El miedo te atrapa,
te impide dar ese paso, un paso tan importante que te catapulta hacia otros niveles de vida, otras dimensiones. Entonces, yo en este momento cuando me invitaron a hablar del tema del miedo, yo me enfoqué más que nada en los miedos que existen cuando tú no te atreves a seguir adelante. Ya hace tiempo, hace 4 años, había hecho yo un escrito. En alguna ocasión fui a ver a un personaje, a una obra de teatro, y tomé ciertos episodios de un libro que él escribió. Sí. No sé si se pueda decir, no quiero decir nombres, no quiero meter un gol por ahí. Pero si tengo tiempo, me gustaría compartir lo que escribí el 6 de noviembre del 2016. No sé si puedas, Cris. Claro, Mario, es tu tiempo, dale. Ok, dice así: el dragón del miedo le susurró al oído muy despacio que no diera un paso más, que no intentara abrir esa puerta que le impedía llegar a lo desconocido. Analu, ansiosa y anhelante, quería conocer qué había más allá de esa puerta que su dragón le impedía abrir. Su dragón del miedo era enorme, y cada vez que intentaba dar un paso, él hablaba con fuerza y desistía. No se atrevía a dar un paso más. Un día, de repente, se atrevió a abrir esa puerta, y todos los demonios que su dragón del miedo le había creado desaparecieron. Era una noche clara y el camino iluminado por la luna se veía despejado. Su dragón del miedo aún la acompañaba y la seguía, comentando de todos los peligros que se podían encontrar más adelante. A lo que Analu, alerta, preguntaba: ¿cuál peligro? No lo sé, contestaba el dragón. Dicen, pero no los he visto. Entonces avancemos y descubramos qué hay más allá del bosque. Lleguemos al final del camino. Y ahí hago la reflexión, ¿no? Todos tenemos un dragón del miedo con nosotros y nunca nos abandonará. Tenemos miedo a lo desconocido, al qué dirán, a lo que está por venir aún sin conocerlo. No nos detengamos, seamos osados y arriesguemos. El mundo es de los atrevidos. La vida no es fácil, cierto, pero nuestra esperanza en ser mejores debe ser más grande. El camino podrá ser largo y sinuoso, lleno de obstáculos, pero no lo sabrás si no lo recorres. Pero sobre todo, debes de tener paciencia. Un árbol no da frutos de la noche a la mañana. Todo tiene un tiempo y hay que saber esperar. Las cosas que fácil obtienes, fácil te irán, y solo te darán una satisfacción pasajera. Atrévete y sigue adelante. Lleva contigo a tu dragón, pues él te permitirá estar alerta siempre y te empujará hacia adelante. Pues bueno, ahí termina lo que escribí hace 4 años. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué te llevó a escribir eso en el 2016? ¿Qué estabas pensando? Pues fíjate que yo ya había dado el paso importante en mi vida, que era de ser un empleado y hacer un trabajador con su propia empresa, ¿no? Sí. Trabajador de mi propio tiempo y fundar mi propia empresa. Entonces, yo escribí esto en base a una obra de teatro que fui a ver. Afortunadamente, sí tenemos acá en Cancún un buen teatro y llegan buenos artistas de las funciones. Sí. Y analizando, siempre me pongo a pensar en esta parte de la vida, de lo que, del miedo que te detiene, que te atrapa, que siempre dice no sigas adelante, ¿no? Y saber que somos unas personas con una lucha impresionante, ¿no? Nos detiene miedo, nos paraliza. Sí. Pero en ocasiones, fíjate, Cristian, Pedro, sí, que el mismo miedo nos alienta, nos impulsa. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo mejor malo. Digo, si tú estás en la selva y
y estás queriendo cruzar en un precipicio, pero hay un árbol que te da la pauta para poder cruzar ahí, pero te da miedo cruzarlo. Dices, híjole, me voy a caer al precipicio, no voy a sobrevivir. Y de repente volteas a ver y atrás de ti están 2 tigres, 2 leones, 2 animales feroces que te pueden comer. ¿Comer? Ajá, exactamente. ¿Tú qué haces? Pues el miedo agarra y te empuja, el mismo miedo te empuja a dar este paso y a seguir adelante, ¿no? Yo los he escuchado a ustedes hablar del miedo que te da otras cosas, ¿no? Yo me quiero referir al miedo, pero en el miedo que nos detiene para no ser mejores, para que seamos nosotros mismos capaces de convertir ese miedo en un temor, y que con ello agarremos el impulso y demos el paso hacia adelante y sigamos creciendo como personas, como familia, como empresa, como todo lo que somos. Entonces, yo prácticamente es mi definición del miedo en este momento. Claro, no dejo de tener los miedos de que pueda pasar algo en mi familia, en mis hijos. Esto es un miedo muy natural. Sí. Pero yo le doy importancia ahorita más que nada al miedo que te detiene para seguir adelante. Entonces, yo la verdad quisiera aprovechar el espacio para hacerles una invitación, ¿no? A los jóvenes, y no solo a los jóvenes, también a los adultos, a la gente que cree que ya no tiene una oportunidad. Hay mucha gente muy grande, muy mayor, que ha conseguido grandes cosas, muy grandes cosas. Sí. Entonces, yo creo que la edad no es impedimento para seguir avanzando. Atrevámonos, seamos osados, ¿no? Como decía yo en el escrito anterior. De repente hay una frase por ahí que un escritor y novelista alemán dice: el miedo nos impide lograr lo bueno que podríamos obtener al momento de intentarlo. O sea, veamos lo bueno que podamos obtener siempre. ¿Qué puedes obtener? O sea, como dice en alguna ocasión me dice una frase que me voy a fusilar ahorita, es una frase que dice mi esposa, que le decía a su mamá. Dice: ¿qué puede pasar si te dicen si no vas si no das ese paso? Le decía mi esposa que ella estaba muy espantada, que no sabía qué hacer, si venirse o no a Cancún, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo bien la parte, pero decía mi suegra, pues ¿qué puede pasar? Que te digan que no, que si te va mal te regresas, aquí tienes todo, aquí tienes tu casa. Entonces, no nos atrevemos a dar ese paso, Pedro. Sí, entonces, así es. Que nos deberíamos de atrever, todo el mundo a dar ese paso y seguramente queremos alguien mejor. ¿Qué opinas al respecto? Sí, no, pues obviamente estoy totalmente de acuerdo, porque es cierto, ¿no? Muchas personas sentimos ese temor de no querer hacer un cambio que aunque sabemos que puede ser positivo, simplemente no lo hacemos, y no tanto es el miedo, ¿no? Es como el miedo a no avanzar, como dices tú. A lo mejor, como dices, hay una, ¿cómo lo puedo decir? Hay una ejemplificación que muchos usamos. Si tengo aquí un plato de frijoles y allá está al frente un plato de carne, y dices, no, pues como para qué me arriesgo, ¿no? Si aquí tengo el plato de frijoles, eso me sirve, con eso como, estoy aquí cómodo, tranquilo, ¿qué ando haciendo por allá, no? Y suele suceder eso que dices, ¿no? Simplemente, pero también quiero comentarlo, espero que no se escuche grosero mi comentario. Muchas veces nos gusta vivir en la mediocridad y ya nos dejamos llevar por el conformismo y porque aquí estoy bien y que a lo mejor mis papás tienen dinero
Y no sé, ¿no? Son situaciones diferentes, pues. Pero al final de cuentas, si no damos ese paso, a lo mejor podemos estar estancados un buen tiempo. Pienso que a mí muchas veces me pasó algo así, que no tuve la decisión correcta para afrontar un nuevo reto, pero pues cuando intenté algún otro, pues me salió bien, ¿no? Gracias a Dios. Ha habido situaciones negativas, no sé, que me hicieron no ser todavía mejor, ¿no? Pero pues conformismo, dijera Cristian, conformismo y falta de decisión, tal vez. Muchas veces fue eso, el temor a explorar algo nuevo. Te da miedo ver que va a haber atrás de la puerta que tiene que abrir. Y hay muchos que no les importa, abren esa puerta y siguen adelante. Oí comentarios de gente que supuestamente no sabía manejar y aprendieron sin saber. Les ofrecían chamba de chofer y sin saber aprendieron a manejar. Y pues a mí me daba miedo. Me sigue dando miedo manejar, pero manejé, gracias a Dios. Sí, esa es esa parte que nos paraliza, Pedro. Sí. Es la parte que a lo mejor te paralizó a ti y te dijiste, ¿no? Pues, ¿qué tal si toco? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro, no? Sí. Entonces, y fíjate que yo leí también por ahí, Cristian, igual, una frase, un escrito que hizo el señor Nelson Mandela. ¿Sí? No sé si bueno, sí, obviamente sí han escuchado de él. Claro. Y se los voy a comentar, tratando de ahorrar ciertas palabras que vienen en el escrito para que no se tome a mal. Y dice de esta manera: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que seamos poderosos, más allá de cualquier medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, magnífico, talentoso, fabuloso? La pregunta relevante, sin embargo, es: ¿quién eres para no serlo? Eres hijo del Creador. Tu pequeñez no le sirve al mundo. Todos podemos brillar como lo hacen los niños. Nacimos para manifestar la gloria del Creador, que está entre nosotros. La misma no se otorga a algunos de nosotros, sino que está en toda la gente. Y mientras dejemos que nuestra propia luz brille inconscientemente, le estamos dando permiso a otra gente a hacer lo mismo. Del mismo modo en que fuimos liberados de nuestros propios miedos, a nuestra presencia libera automáticamente a otros. La verdad está que lo analizamos, son frases que llegan y, o sea, sobre todo cuando dice: ¿quién soy yo para ser brillante? Y luego dice: ¿quién eres para no serlo? O sea, ¿por qué no te permites ser brillante, ser una persona mejor, ser alguien diferente a toda la demás gente, ¿no? Pues sí. Y eso, te digo, yo pienso de la siguiente manera, ¿no? En cuanto nosotros pensemos así, que somos diferentes a otra gente, seremos un país diferente, seremos una persona, una sociedad diferente. Desde nuestra casa, ¿no? El educar a nuestros hijos, el ser nosotros educados, nada nos cuesta decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, y así hay una larga letanía de cosas, ¿no? Claro. Luego preguntan que por qué nuestros hijos se la pasan en el teléfono, ¿no? O en los juegos, en las redes sociales, y nosotros llegamos y es lo primero que hacemos. Claro. Sí, así es. Cambiamos ese hábito y cambian muchas situaciones, ¿no? Te quiero preguntar, ¿cómo le hace uno para cambiar esa mentalidad? Mario, ¿tú tendrás la clave? ¿Te imaginas? No, creo que todo está dentro de tu persona, Cris. Las ganas que tú quieras de cambiar. Mientras tú no tengas esas ganas, ese deseo de ser alguien diferente,
Y te estoy hablando en términos generales, ¿no? O sea, alguien que sabe que tiene que bajarle a la comida porque de repente está pasado de peso, dice, bueno, voy a caminar, voy a hacer dieta, voy a hacer algo para ser otra persona. Pero mientras tú no quieras, la respuesta está en ti mismo. O sea, mientras tú no quieras hacerlo, no va a haber poder humano. O sea, digo, yo no voy a llevar al vecino a decir, oiga, vecino, usted está muy gordito, venga, vamos a caminar, ¿no? O sea, no, claro. No, es él el que tiene que cambiar. Así como el vecino, claro, hay ciertas cosas que sí podemos cambiar nosotros, ¿no? Y digo, debemos de tener educación, ¿sí? O sea, la educación viene directamente desde tu casa. Y desde ahí se empieza a propagar. Y pues es el deseo de cambiar todo. O sea, cambiar el chip a todos. Pero digo, eso debe de empezar desde nuestra casa. Con nuestros hijos, con nuestra familia, con todos nosotros, ¿no? Claro. La clave está en que nosotros queramos hacerlo. Si no lo quieres hacer, ahí vas a estar, ahí vas a estar en tu lecho de confort, como le decía yo al compañero que se quejaba. Oye, que la luz de aquí donde estoy haciendo la igualación está muy bajita, no veo. Digo, bueno, pasa tu queja a la gerencia. No me van a hacer caso. O sea, espérame, si no sabes, o sea, atrévete a dar ese paso de decir, a ver, me voy a hablar con la gerencia, que me van a correr. Pues bueno, te buscas otro empleo, ¿cuál es el problema, no? Claro. Así, pero yo creo que la clave en el cambio, Cris, está en nosotros mismos. En que nosotros queramos hacer este cambio, queramos hacer y ser diferente. O sea, ser diferente al vecino, o a la vecina, o a la otra gente que va a tu lado del carro, aventándote el carro. Ahorita con todo esto que está pasando, la gente vive muy estresada. Y te dice el carro, y te dice groserías, y entonces dices tú, bueno, ¿a qué te enfrentas, no? Debemos de preparar a nuestros hijos porque van a salir a la calle y debemos de prepararnos para que se sepan defender y sepan actuar correctamente. Sí, entonces, vivir en la nueva normalidad. Claro, es una nueva normalidad. Pero bueno, yo creo que, como dices tú, o sea, si la pregunta es ¿cuál es la solución a esto? La solución está en ti mismo. En tu cabeza, en tus ganas de ser diferente, Cris. De acuerdo, estoy leyendo aquí una frase de Nelson Mandela. Dice, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe cómo conquistarlo. Exacto. Dice, es una de las frases que tiene Nelson. Así es, dice, todos sin excepción sentimos miedo. Es una emoción con la que nacemos y que en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos del peligro y a ser prudentes. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones los miedos son irracionales, tóxicos y nos limitan enormemente nuestro potencial. Como lo que decías, el ejemplo, ¿no?, que ponías. Oye, pues ve y coméntale al gerente y dile que pues sabes que aquí hay menos luz. No, pues es que, oye, ni siquiera le están diciendo que no, y él ni siquiera lo está intentando. Claro. Fíjate que te voy a hacer perdón, hermano, Cristian, te voy a hacer una pequeña corrección. Adelante. En cuanto lo que acabas de decir ahorita, que nosotros nacemos con el miedo. No nacemos. El miedo es inculcado por nuestros padres, porque por ejemplo, dices, ay, que no se vaya a caer el niño, y a ver, ven y te abrazo para que no te caigas y todo eso. El miedo no nace contigo, el miedo es inculcado. Yo tengo entendido que así es. Okay. A lo mejor estoy equivocado, pero yo así lo leí en alguna ocasión, y lo he platicado, y sí, efectivamente, ¿no? Cuando tienes a un bebé en tu cama, te acostumbras a estar contigo, a tenerlo, a cuidarlo. Entonces, de repente, el niño llora por dos cosas: que tiene hambre o porque está mojado. Sí. No porque esté solito y quiera que le hagas cuchi a Google nada, no.
el niño tiene hambre o está pitiado. Pues sí. Pero no tienes miedo de estar solo, déjalo solo y ahí va a estar. Él va a llorar porque quiere la lechita. Claro, Sí, entiendo. Yo, bueno, vamos a investigarlo, lo dejamos pendiente para la próxima sesión. Por supuesto. Fíjate, a mí personalmente me gusta ver el miedo como un gran maestro, en el sentido de que indica indica dónde cree mi mente que están mis límites. O sea, yo siempre diario, perdón si ofendo a alguien, pero yo siempre estoy pensando que mi mejor momento está por llegar. Todos los días me levanto pensando en eso. Y digo, obviamente tenemos obstáculos, pero he allí la oportunidad que nos da la vida para demostrar que somos mejores, pues, claro, a diario. así es. Tenemos 5 minutitos, Mario. ¿Algo que quieras agregar, corregir, como dices? No, no somos personales. No, al contrario, mucho éxito en el programa. Yo sé que están empezando. Me gustaría invitar a Pedro a que hagamos unos temas igual y a lo mejor de la felicidad, de los varios sentimientos que tenemos los seres humanos, ¿no? Y sobre todo hablar mucho de desarrollo humano, porque eso yo creo que es una parte fundamental y en la vida de todos nosotros, ¿no? Yo muy contento de haber participado, muchas gracias. Lejos de ustedes, pero muy cerca con todo el corazón. Gracias. Gracias, igual, Marito. ya sabes. De lo que nos comentabas al respecto, dice, las emociones básicas que generalmente nos acompañan en la vida son el miedo, del que estamos hablando, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Entonces, claro, podemos hablar de eso en algunos programas, tenemos dinámicas, tenemos variedad de temas, obviamente queremos transmitirle a la gente lo más positivo posible. Claro, como dices tú, no vamos a encontrar quizás la forma de salir de ese miedo que sentimos. Si no queremos, pues nosotros podemos decir lo que sea y hacer lo que sea, pero si aquel que nos escucha y nos ve no quiere, no desea hacerlo, pues difícilmente va a salir de esa situación, ¿no? Claro, sí, claro, con toda la razón, Cristian. Pero bueno, Mario, de verdad nos da gusto platicar contigo, saludarte. Aquí te está mandando saludos Scarlett Ricalde, de allá de Cozumel, cerca de ustedes. Lucas Lobos también dice que muy buen programa y un saludo hasta allá. Marta Salgado, Samantha Salgado, Samantha Morales, Cristal Ailín. Bueno, hay muchas personas que obviamente afortunadamente nos ven y nos escuchan. Entonces, pues sí, si nos deseas seguir apoyando, pues seguiremos tomando en cuenta tu participación. Claro que se agradece y ojalá pues en algún momento nos tomes la llamada, Mayito. Sí, claro que sí, con gusto, Cristian, y pues éxito con el programa, Pedro, un abrazo fuerte. Gracias, igual. Ti, y para toda la comunidad que nos está, que los están siguiendo a ustedes. Igual a ti también, ya sabes. Bueno, Mayito, cuídate mucho, estamos en contacto. Saludos y cuídate mucho. Abrazos a todos. Pues bien, Pedro. Pues sí, de hecho nos cambió la perspectiva. Por supuesto. Pero fue para bien porque hablamos de un miedo y al final fue otro tipo de miedo. Claro. Pero como vuelvo a decir, fue mejor porque nos da una idea de que es para tratar de superar el miedo y ser mejor todavía en la vida. No quedarnos con la misma perspectiva toda la vida. Hay que buscar mejores horizontes, mejores caminos y caminar. No importa que haya una puerta y que atrás te digan está el dragón. Sí, es que ábrela. Hay que afrontarlo. Y búscalo. Hay que afrontarlo. Porque a la larga si está, pues ni modo. Pero ¿y si no estaba?
te va a quedar Sí, la es que duda, no ¿no? sabes, ¿no? Algo, una anécdota rapidita de mi padre, que en paz descanse. Dice que él iba en una ocasión en el monte, antes no había casa cerca, estaban los caminos solos, llenos de vegetación. Dice que él iba caminando y que a lo lejos oyó como quejidos y que después vio un bulto blanco. Cualquier otro hubiera corrido, era como la 1 o 2 de la mañana, así que imagínense, en el monte solo y el ruido y quejidos, y y dice mi papá, me armé de valor y seguí caminando, dice, y ahí voy, entre temor y decisión, y llegó, era un burro que se estaba revolcando, un burro blanco. Hubiera retrocedido en el momento en que oyó y que vio a lo lejos la sombra blanca o la figura blanca, no hubiera sabido qué era. Tuvo decisión para afrontar Sí, ese... es lo que comentábamos, ¿no? Sí. Y como él, así debemos de actuar, tomar, ¿no? sí. De actuar. Pues les digo, desafortunadamente ya nos vamos, quisiéramos estar un ratito más con ustedes. Claro. Pero bueno, quiero agradecer a todas las personas. No me da el tiempo de mandar saludos a todos. De mencionarlos a todos. Desafortunadamente vivimos con el tiempo siempre así. Pero bueno, la próxima semana estaremos con ustedes y primero Dios estaremos... Les avisamos en la semana de qué tema hablamos. Claro. Y ojalá que este comentario acerca del miedo les haya abierto un poco más la perspectiva. Muchas gracias y pues esto fue su programa Sociedad Poética. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.